Tenemos a Valentina, que está visitándonos de observadora hoy. ¿Estás por ahí, Valen? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, yo les voy a contar un poco a los chicos y después les digo, está bueno un poco exteriorizar esto. Ella me pidió está haciendo una carrera de economía, ahora nos va a contar un poquito más. Y tienen que hacer en las últimas materias práctica con alguna cátedra en particular. Así que nos pidió a nosotros y encantados de poder colaborar. Si quiere ella que les cuente un poquito de qué se trata, porque seguramente puede llegar a pasar con otros estudiantes. No sé si a ustedes les pasa lo mismo en la licenciatura de turismo, si te hacen hacer alguna práctica así, similar. Te dejamos, Valentina, para que nos comentes. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Valentino. Estoy haciendo mi última materia del profesorado en economía. Bueno, la materia es más un taller de intervención pedagógica. El fin de la materia es poder practicar antes de salir a la vida laboral sobre lo que es dar clases. En mi caso, sobre economía y todo lo que tenga que ver materias afines. Bueno, les comento, yo acá en la clase le pedí al profe que me permita participar. Mi tarea desde mi materia es observar 2 clases y luego dar 3 prácticas, que sería dar 3 clases, con mi profesora que seguramente más adelante se va a sumar para observarme a mí. Bueno, este taller que estoy haciendo es muy parecido a las pasantías que le llaman en la licenciatura en turismo. Lo mío son prácticas educativas. Te quería preguntar, Valentina, porque no estaba enterado de que gran cantidad de los docentes no le dan mucha bolilla a este tipo de iniciativas que deberían ser obligatorias. Hay muchos que sí, pero también somos muchos estudiantes que hacemos las prácticas y es debe haber un solo estudiante por materia, o sea, si soy yo acá no puede haber dos, porque la profe no puede dividirse en dos, porque tenemos una sola profe y el equipo de cátedra es ella sola. Pero también hay profes que no sé, tienen como miedo de que nosotros salgamos a hablar sobre sus clases, pero nosotros no, nuestra tarea acá es aprender de los profes. Y para luego, cuando nos toque a nosotros, tener herramientas que nos ayuden a desenvolvernos en la docencia. Perfecto. Está bien. Bueno, bienvenida, ya te vas a recibir prontito y ojalá podamos contribuir en algo. Vamos a tratar de que así sea. Acá también van a salir profesionales en breve. ¿Hay alguien que se esté por recibir acá? Porque me pasó ya en cursos anteriores que había estudiantes que se recibían con esta materia, digamos, lo cual está bueno. ¿No hay nadie? A mí me quedan algunas nomás, pero no es la única. Bueno, metele entonces que te vamos a traer suerte. ¿Se ve la filmina? Sí. Sí, profe. Perfecto. Profe, Bueno, vamos a bueno, arrancar. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Quién habló por ahí? no, creo que se me prendió el micrófono a mí sin querer y justo estaba hablando con mi hermano, perdón. Ah, está bien, perfecto. No, el otro día, fíjense, quiero hacer una mención antes de arrancar esto. Hubo un debate entre el ministro de Economía de Brasil, Guedes, y el ministro de Economía argentino, Guzmán, en relación porque discutían sobre aplicar o no aranceles a los productos del Mercosur y demás, y básicamente lo que se planteó fue
una discusión en términos de escuelas económicas, ¿no? Quizá muchas veces a nosotros, quienes estudiamos economía, ciencias económicas y demás, siempre hay una hegemonía, una clara tendencia desde la perspectiva liberal, ortodoxa, como que es la economía, y en realidad hay diferentes perspectivas de economía. Y acá lo que se dio fue justamente una diferencia en términos ideológicos, donde el ministro de Economía, Paulo Guedes, de Brasil, hacía mención a que era muy útil la teoría del derrame. La teoría del derrame, ya después lo vamos a profundizar, pero lo hablamos el otro día, cuando hablamos de las escuelas clásicas y neoclásicas, que son las que están más ligadas a los intereses del mercado, en términos así muy sintéticos, ¿no? La teoría del derrame siempre plantea de que la economía tiene que crecer y cuando llega a cierto nivel empieza a derramar para el conjunto de la población. Eso está demostrado en el mundo entero, que no da resultado, digamos, siempre que se plantean crecimientos y existe concentración de la riqueza, no hay distribución. Ha pasado, como le decía en el caso anterior, en la clase anterior, casos como el de Chile, que durante muchos años creció, pero no distribuía la riqueza. Entonces esa teoría del derrame era una absoluta falacia. Y justamente esta semana también salió una noticia de Joe Biden, el actual presidente de los Estados Unidos, que hizo mención a que la teoría del derrame no existía. Miren, justamente, ¿no? En qué lugar del mundo se dio esta consideración. El primer ministro de ahí de Estados Unidos haciendo mención a que el neoliberalismo era tremendo en términos de efectos hacia el conjunto de la ciudadanía, que necesitaban un Estado robusto, un Estado fuerte, que garantice el cumplimiento de ciertas pautas para que la mayor parte de la población o los más vulnerables puedan vivir un poco mejor, y que esa teoría del derrame era una falacia que solamente ayudaba a la concentración de la riqueza, y que él no venía a gobernar para el mercado, sino que venía a gobernar para que desde el Estado se tomen las medidas necesarias para generar mejores condiciones de vida para la población. La verdad, en estos tiempos, toda una declaración, el presidente de la principal potencia del mundo, que siempre tiene una clara tendencia liberal, pro mercado y demás, no es lo mismo gobernar cualquier país que gobernar el país que domina el mundo, fue al menos revelador. Y el ministro de Economía de Argentina, Guzmán, hizo una clara defensa de un modelo económico heterodoxo, donde puso todas sus críticas hacia la teoría del derrame, justamente, diciendo que no existía, de que en realidad era una falacia y que los resultados siempre habían sido negativos cuando se planteó ese esquema, y estaba a la vista gran parte de la realidad de los países de Latinoamérica que han llevado adelante estos proyectos políticos. Bueno, para que ustedes tengan una idea, son discusiones centrales que se dieron. Hay una pregunta justamente en los cuestionarios de la Unidad 1 que tiene que ver con eso, con las escuelas. Después hay otra noticia que me interesaría compartir con ustedes. Voy a ver si la encuentro acá mientras tanto. Que tiene que ver con los ingresos y la pirámide de ingresos. ¿Alguien vio esa noticia o no? Lo hablamos la semana pasada. No, pero en este caso salió esta noticia en la semana que yo tuve la ocasión de comentarlo en algunos medios. Es la pirámide que les voy a compartir pantalla ahora en breve, que muestra cómo se distribuyen. Ay, que está recaliente el agua. Cómo se distribuyen los sectores en Argentina, ¿no? Ahí está, perfecto. Bien. Vamos a compartir otra pantalla. Valentina, ¿te estás aburriendo o te gusta hasta ahora? Mirá que sos toda una auditora para nosotros acá. Está entretenido. Sí. A ver, acá está.
¿Me dicen si se ve? Sí, ahí se ve, profe. Bueno, esta noticia salió en el Diario de la Nación. El Diario de la Nación es un medio de comunicación que tiene una perspectiva claramente liberal, pero esto tiene que ver con un informe. Ustedes tienen que siempre analizar las fuentes, ¿no? La rigurosidad de las fuentes. Con la Sociedad Argentina de Investigadores de Mercado y Opinión, ¿sí? Donde se nuclean todas las consultoras. Esa sociedad, que se denomina SAIMO, hizo una caracterización de lo que es la pirámide social argentina del 2020, ¿no? Fíjense cómo se componen, y ustedes quizá en este juego de análisis de la realidad van a evaluar en sus grupos familiares en qué lugar se encuentran, ¿no? Y lo importante que sería, en este caso, poder implementar políticas desde el Estado que comiencen a revertir esta situación. Por favor, díganme si me dejan de escuchar, porque yo estoy con un auricular inalámbrico y se me puede terminar la batería, así que avísenme. No sé si me escuchan claro? Sí, se escucha Sí. bien. Perfecto. Fíjense que este informe dice que más del 30% de los hogares argentinos tiene un ingreso inferior a 50.000 pesos, ¿sí? Eso es lo que se denomina clase baja, que ya están en el marco de la pobreza, y que dentro de ese esquema hay hay un promedio de ingresos de 29.500 pesos. No solamente están por debajo de 50, sino que tienen un promedio de ingresos que es prácticamente un poquito más de la mitad. Entre 50 y 60.000 pesos estamos escalonando al segundo sector de esta pirámide, que se supone que tiene un promedio de ingresos de 55.000 pesos, y ahí estarían casi el 20% de los hogares argentinos. Recuerdan que el otro día cuando hablábamos de las canastas, no sé si lo hablamos acá en clase o no, a veces me puedo llegar a perder, que dijimos que la canasta básica total está en 60.000 pesos en la actualidad, que es la que mide la pobreza. De esos 60.000 pesos, podemos determinar que casi el 50% de los hogares argentinos no alcanza esa canasta básica total. Es un indicador muy grave, muy fuerte, que me parece que es el principal problema que tiene la Argentina. Después el resto deberían ser accesorios. Lamentablemente hoy tenemos una circunstancia ajena, externa, que nos atraviesa y que determina que haya que pegar un volantazo en las decisiones de política económica y de política en general. Esa clase que gana entre 50 y 60 es lo que se denomina clase baja superior. Después tenemos la clase media baja, que es la que tiene un promedio de ingresos de 75.000 pesos, que se maneja entre el margen de 60 a 120.000 pesos de ingresos, y que estamos hablando alrededor del 30% de la población, el 28% para ser más precisamente, para ser más precisos. Después tenemos la clase media alta, que tiene un promedio de ingresos de 150.000 pesos. Estamos hablando de gente que gana entre 120 y 250.000 pesos. Y estamos hablando del 17% de los hogares argentinos. Y por último, el 5% de la población, de los hogares argentinos, que tienen un ingreso superior a 250.000 pesos, y en promedio ese ingreso es de 410.000 pesos. Estamos denominando lo que habitualmente se denomina, capaz que ustedes lo ven en marketing, no sé si tienen una materia de marketing en esta carrera. ¿Tienen marketing? Sí, en tercero. Bueno, esto es lo que se denomina clase alta ABC1, ¿sí? Que es el sector más importante en términos de ingresos. Me gustaría que me den su punto de vista, qué opinan de todo esto, ¿no? Porque hay muchas mediciones y tendencias que están enmarcadas en ese 5% de la población, pero acá estamos viendo que el 50% de la Argentina tiene 46 millones de habitantes. Estaríamos hablando que el 50% no alcanza el nivel de ingresos a los 60.000 pesos, que es la canasta básica total, ¿sí? Estamos hablando de 23 millones de argentinos, ¿sí? Y fíjense que este porcentaje, el 5%, es poco más de 2 millones de argentinos que forman parte de este porcentaje.
Es como para que replanteemos un montón de cuestiones y sobre todo, ¿cuál es el problema? ¿Qué les parece que a mí me gustaría, por ejemplo, si tenemos la canasta básica total en 60.000, que esa canasta básica esté por acá, ¿no? Que esté mucho menos, que haya más cantidad de población que mínimamente, y ha pasado en otros tiempos de la Argentina, se encuentre en la clase media baja o en la clase media alta, ¿no? Creo que lo que tenemos que hacer es que los escalafones vayan subiendo, para eso hay que controlar la inflación, hay que aplicar un montón de políticas. Pero fíjense, y a lo que iba yo con la construcción de sentido común que muchas veces planteo, es que gran parte de la población que se ubica dentro de estos segmentos de la pirámide, muchas veces tiene un pensamiento que es más similar al del 5%, que forma parte de la clase alta, que a su verdadera identidad como parte de esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Que al 17, que al 28, que al 18. ¿Me explico lo que quiero decir o no? Y que muchas veces esa parte de la población que puede estar acá o acá estigmatiza de manera peyorativa a esos sectores de la población que están debajo de la pirámide, ¿no? Como que son el problema y la razón fundamental de por qué el país no sale del aciago y de la situación de errónea distribución de la riqueza, ¿no? Pero nunca, nunca se pone el punto en este 5%, ¿no? Generalmente nunca va la crítica acá. Siempre la crítica de por qué no funciona el país, por qué están mal las cosas, va hacia acá, cuando en realidad los de acá son las víctimas del sistema y no los victimarios. Los verdaderos victimarios son los que se encuentran en la pirámide, en la cúspide de la pirámide, y no los que están abajo, que son los que padecen el rigor de ese sistema. ¿Me explico o no? ¿Soy un poco claro? ¿Hay alguien que tenga alguna consideración para hacer? Me gustaría hacer un intercambio respecto a esto. Buenas. Estamos en 26 o 28, no canso de ver. Bien. Sería bueno que el 5% ese esté abajo en la base de la pirámide. Que sea el 5%, Claro. 30%. Claro. Sería, fíjense, En un mundo ideal. la Argentina a mediados de la década del 70, cuando vino la dictadura, tenía 5% de pobreza. Fíjense el efecto que tuvo la dictadura, que seguramente ustedes en el proceso educativo, como nos pasa a todos, no nos cuentan cuál era el verdadero objetivo que tuvo la dictadura, ¿no? Generalmente se plantea la cuestión que está vinculada al terrorismo de Estado y demás, pero no se habla de que se vino a instalar un nuevo modelo económico, social y cultural, del cual todavía en muchos puntos no nos hemos podido despegar. Y estamos pagando las consecuencias. La Argentina en la década del 70 estaba con niveles de pleno empleo, con niveles de pobreza ínfima de los más bajos de su historia, con una gran participación de los asalariados en la distribución del PBI, de todo lo que se produce de bienes y servicios finales en el país, y prácticamente desendeudada. Argentina debía 8.000 millones de dólares a mediados de los 70. Es nada, eso es lo que pagamos de intereses en 6 meses, hoy. Hoy debemos casi 330.000 millones de dólares. Fíjense cómo y no hace tanto, desde la década del 70 para acá, con altibajos, obviamente, hubo diferentes modelos económicos, después los vamos a ver, hemos perdido lo que yo denomino soberanía e independencia, porque endeudarnos significa perder nuestra capacidad autónoma de tomar decisiones, ¿sí? Es cuando vienen a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Y así con un montón de cosas. Entonces, los niveles de conciencia que nosotros como estudiantes, como graduados y como ciudadanos tenemos que tomar y alcanzar justamente es repensar esos procesos históricos. Ayer estaba hablando con una parienta, una piba que está estudiando el secundario, que tiene 16 años, decía yo odio de la historia. Bueno, y empezamos a interactuar y yo le decía que
que justamente conocer la historia es fundamental, que muchas veces debemos demandar de nuestros docentes, de nuestros profesores, que tengan otro nivel de pedagogía para explicar, porque nosotros no podemos pretender generar un futuro mucho mejor y generar mejores situaciones para el presente si no tenemos conocimiento del pasado. Nuestro pasado debemos conocerlo para saber quiénes somos, de dónde venimos, qué ha pasado, para entendernos, ¿sí? Es como que ustedes digan, bueno, yo tuve un montón de problemas en mi vida y voy a empezar a formatearme desde los 20 años en adelante. De los 20 años para abajo no quiero saber nada. No, nosotros somos la construcción de toda esa historia. Bueno, el país lo mismo, y tenemos que saber de dónde venimos, qué pasó, qué había, qué intereses se disputaban, qué modelos económicos, porque en definitiva eso es lo que nos afecta en el bolsillo, es lo que nos afecta a la hora de llevar adelante nuestra vida. Y como les decía el primer día de clase, la universidad, la facultad, lo que nos tiene que enseñar y nos tiene que brindar son elementos que nos ayuden a vivir, no cuestiones teóricas que veamos así alejadas y que no tengan ninguna concatenación con nada de la realidad. Nosotros cuando hablamos de economía hablamos de esas cuestiones que tienen que ver con lo palpable, con la realidad, con la posibilidad de llevar adelante un proceso de inversión, de poner un negocio, de llevar adelante un proceso productivo, de cuánto nos cuesta el alimento a fin de mes, de por qué no nos dan los recursos, de por qué no podemos pagar el alquiler cuando estudiamos. Bueno, eso es la economía, lo real, lo palpable. También es lo financiero, ¿no? Que es un tema un poquito más complejo, pero que también lo vamos a abordar en otras unidades. Pero no quería dejar de mencionar estas noticias de la semana que me parece interesante que en 10, 15 minutos podamos mínimamente generar algunas consideraciones al respecto y sobre todo generar dudas, generar repreguntas. Como les decía el primer día de clase acá, no es que van a venir a escucharme a mí o al otro profesor y somos los dueños de la verdad, pero mínimamente está bueno que generemos estos disparadores para repensar cosas que no sé si las van a ver en otras cátedras, pero que es necesario desde nuestra perspectiva que ustedes puedan llegar a pensar justamente y a dudar, tienen que dudar de todo siempre. Estimadísima Valentina, no sé si querés hacer algún aporte al respecto hasta aquí como observadora de nuestra clase. Me parece totalmente importante que tengamos en cuenta que la economía atraviesa todas las decisiones que tomamos personalmente y se me hace necesario citar un ejemplo, por ejemplo. Cuando, no sé, decidimos entre sacar fotocopias y, no sé, comprarnos unos chocolates, una cerveza, salir, ya ahí estamos tomando una decisión económica. Y llevarlo a lo real, a lo actual, como lo lleva usted, es necesario para plantearse que no solamente estamos viviendo solos en este mundo, sino que muchas personas también atraviesan lo mismo y pasan lo mismo, y por lo que ven en la pirámide somos la mayoría. Muy bien, sí, tenés razón. Bueno, dejo de presentar. Y quedó otra presentación. Bueno, por ahora no. Y bueno, en ese sentido es muy valioso lo que dice Valentina y tiene que ver también con lo que hablábamos el otro día de justamente el costo de oportunidad, ¿no? Cuando tenemos recursos escasos y tenemos que decidir entre una alternativa y otra porque no podemos satisfacer nuestras necesidades con lo que tenemos. Entonces hay que buscar diferentes mecanismos para, dentro de los escasos recursos con los que contamos, tratar de satisfacer nuestras necesidades. Y también ahí es que éramos un poco críticos del término recursos escasos, ¿no? Porque en realidad eso también tiene que ver con definiciones liberales del concepto de economía, y es como que el término escaso habla como de resignación, como que nosotros nos tenemos que resignar a que no podemos con todo, ¿no? Pero me parece que hay que vencer esa cuestión de resignación que nos plantean
y establecer discusiones de que el sistema es injusto, no que los recursos son solamente escasos. Son escasos para la gran mayoría de la población, pero hay sectores que concentran los recursos y que no tienen y no padecen la situación de escasez. Entonces, mínimamente deberíamos replantearnos esa cuestión que tratan de imponernos de la resignación y tener un panorama crítico de todo este tipo de definiciones, sobre todo para poner en jaque y en discusión un sistema que adula a los privilegiados, ¿sí? Me parece que es fundamental, no sé por qué ustedes, por ejemplo, dentro de la universidad pública, tienen que padecer muchísimas más necesidades que las universidades privadas, que muchas veces son ayudadas por el Estado, ¿no? Bueno, tenemos que plantear desde que el Estado también se garantice una educación de primera. Yo creo que en términos cualitativos, obviamente soy acérrimo defensor de la universidad pública, es mucho mejor la universidad pública que la universidad privada, pero asimismo seguir demandando, ¿no? De tener buenas aulas, de que todos los estudiantes tengan la posibilidad de acceder a los elementos informáticos que nos permitan en épocas de virtualidad poder acceder a las clases. Son cosas que tenemos que rediscutir y repensar, y si hay situaciones de diferencia social, no naturalizarlas. No naturalicemos nunca todo lo que genere diferencia. Siempre tenemos que, desde nuestra perspectiva, poner el ojo crítico en esas cosas, ¿sí? Bueno, dentro de la unidad 2, fíjense, esto es lo que está establecido en las grillas, de a poquito iremos a ir profundizando algunas temáticas nuevas, pero se plantea todo lo que tiene que ver con el mercado. Creo que ahí se agregó alguien. Ah, yo no estaba compartiendo, ahí voy a compartir. Vamos a compartir, ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve o no? Sí, se ve. Sí. Perfecto. El mercado es toda institución social en la cual los bienes y servicios, así como los factores productivos, se intercambian libremente. Cuando en el intercambio se utiliza el dinero, existen dos tipos de agentes bien diferenciados, los compradores y los vendedores. Es simple, acá también el mercado, en términos de definición de lo que plantea Mochoni y Becker, es el espacio, el ámbito, que puede ser virtual, ahora se utiliza cada vez más, donde convergen compradores y vendedores. Después hay muchas clasificaciones de mercado en función de la cantidad de compradores y de vendedores. Pero también dentro del análisis de la economía se denomina mercado, y eso no está en las definiciones de este libro, pero cuando se habla de mercado, se habla del poder económico, se habla del poder financiero, justamente el que maneja las finanzas del mundo y es el que determina las grandes decisiones de política económica global, ¿sí? Como para que ustedes tengan esa acepción dentro del concepto de mercado, que no es solamente el ámbito donde convergen compradores y vendedores, sino también se denomina de alguna manera a ese poder económico financiero, son distinciones entre económico y financiero, que de alguna manera tiene mayor preponderancia en las decisiones de política económica, no solamente de la Argentina, sino del mundo en general. ¿Se entendió un poco por ahí? Esto lo vamos a pasar. Tipos de mercado. Fíjense, ¿me están escuchando ahí? Hola, hola, Sí. hola. Sí, profe. Sí, se Bien. escucha. ¿Ese Tenemos- PowerPoint lo mandó, profe, o no? ¿Cómo? ¿Ese Power ya lo mandó o no? Ah, no lo mandé. Me aguardan un segundo, lo voy a poner en el grupo. No pasa nada. Gracias por la consideración. Economía. Voy a poner en el grupo. Un segundo. Para que lo puedan abrir en sus máquinas. Yo no sé si usan WhatsApp web. Se los recomiendo. Ahí está.
Ahí está enviándose, no sé a qué hora va a llegar. Puede llegar dentro de 2 meses o dentro de 30 segundos. Ahí llegó. ¿Sí? Bueno, seguimos. Esta unidad seguramente nos va a demandar 2 clases. ¿Sí? Tiene 28 filminas. Cuando hablamos de tipos de mercado, tenemos 2 clasificaciones centrales, que son los mercados de competencia, los mercados competitivos y los mercados de competencia imperfecta. Los mercados competitivos generalmente se llama de competencia perfecta cuando existe muchos vendedores y muchos compradores, ¿sí? Y cuando hablamos de mercado, hablamos de sector, no todo el mercado, ¿sí? Cuando sí, el mercado de las peras, el mercado de los autos, el mercado, ¿sí? ¿Me explico? Pero generalmente el mercado competitivo, de competencia perfecta, prácticamente no existe en la realidad en países como el nuestro, en economías como la nuestra. Siempre hay una competencia imperfecta, ¿sí? Donde hay pocos vendedores e incluso solo uno, como dice acá, y después la demanda va variando, ¿no? Que serían los compradores. Pero acá, sobre todo, la existencia de nuestra economía tiene mercado de competencia imperfecta, donde se caracterizan muy fuertemente los monopolios. ¿Ustedes me pueden decir ejemplos, por ejemplo, que se les ocurra de mercados que estén atravesados por monopolios, que pongan las condiciones de funcionamiento de los precios y demás? ¿Hay alguien que se anime a aventurar alguna respuesta? Los servicios de Internet. Los servicios de Internet, que justamente lo estuvimos hablando el otro día, ¿no? Porque si bien hay algunas empresas, qué sé yo, acá en Paraná uno tiene Gigared, tiene Cablevisión, no sé si hay otra más. Son esas 2, ¿no? Disculpen, tengo muchísimo sueño. Los viernes llegamos con el fondo de la nafta. Gigared es una empresa muy pequeña que no tiene incidencia nacional, que es regional, y Cablevisión es un monopolio no solamente de Internet, sino también de las comunicaciones en general, porque es una corporación económica que es dueña, en este caso, de personal, que es la empresa que tiene mayor cantidad de clientes en telefonía celular, de Fibertel y de Cablevisión en general, que es la que maneja, tiene más de 10 millones de usuarios en la Argentina en cable. ¿Y qué pasa con eso? Ellos tienen tanto poder que es muy difícil generar situaciones por parte del Estado de control a ese poder, ¿sí? De arbitrar medidas en las cuales ellos puedan cumplir ciertos mecanismos, qué sé yo. Se fijan pautas para que no aumenten los precios y ellos aumentan los precios, no cumplen las normativas. Es ahí donde siempre insistimos de que necesitamos un Estado mucho más riguroso, mucho más fuerte, que pueda arbitrar medidas para que estos sectores, acostumbrados a hacer lo que quieren, de alguna manera tengan un vínculo más humano con la sociedad, digamos. No todo es rentabilidad y riqueza. Hay sectores que la pasan muy mal a costa de esa rentabilidad y riqueza de otros pocos. Es como para considerar, pero acá me parece que está bueno que hagamos en estos tiempos tan complejos en los que vivimos, mención al monopolio de una industria que es central y que nos atraviesa a todos nosotros. Más allá de que el tema de la comunicación hoy es vital también, pero esta es mucho más importante. ¿Cuál será esa industria? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Ahí en el grupo, en el chat, pusieron que la FIA, que controla todo el deporte automotor del mundo, dio de ejemplo. Claro. ¿En qué grupo pusieron eso? En el chat. Ah, en el chat. Ajá. A ver. No estoy leyendo el chat, pero están participando. Buenos días, Valentina, Armando Casala. Sí, y aguanten los cables. La FIA controla todo el deporte. No, pero acá la industria alimenticia, gente. ¿Sí? Acá, por ejemplo, hay una corporación económica que se llama Molinos Río de la Plata, cuyo dueño es, siempre doy el mismo ejemplo porque nos atraviesa a todos,
es Gregorio Pérez Compán, que es uno de los 10 más ricos de la Argentina, que seguramente ustedes, la mayoría, ni sabe quién es. Que esos tipos son los verdaderos dueños del país, que nunca van a elecciones, que tienen un poder de lobby inmenso con todos los medios de comunicación, con el poder judicial, que son los que hacen y disponen de todo y que se perpetúan desde hace décadas, ¿sí? En la industria del alimento, que me parece y amerita de que en la Argentina de alguna vez por todas se tomen decisiones mucho más rigurosas para controlar eso, sobre todo para salvaguardar los bolsillos de las clases populares y de los sectores trabajadores, de ese 50% para abajo de la pirámide, donde seguramente la mayoría de ustedes está incluido. A lo sumo pueden estar en el escalón superior, pero acá estoy seguro que no hay ninguna ABC1. El ABC1 no va a estudiar acá en la universidad pública, muy probablemente ABC1 va a estudiar en la privada o quién sabe en qué ámbito se maneja. Pero es como para que logremos registrar quiénes somos o de dónde venimos y en qué lugar estamos parados dentro de esta distribución, ¿no? Bueno, fíjense que la industria del alimento se da en la situación de que los mayores niveles de inflación se dan en los alimentos. Hubo un estudio hace muy poco del Fondo Monetario Internacional que tomó alrededor de 125 países desde el año 2001 al año 2018. Y ese estudio dice, y escuchen bien esto, que sobre todo la incidencia de los precios internacionales sobre los alimentos. Dice que de cada punto que aumentan los precios internacionales de los alimentos, en el promedio de esos países, la repercusión en los precios internos de esos alimentos es del 25%, es decir, es de un cuarto de ese punto. Fíjense que acá en Argentina no ha pasado eso. Y es automático que a medida que aumentan los alimentos o los insumos que producen los alimentos a nivel internacional, eso automáticamente va al precio y mucho más, al precio interno. Entonces ahí donde nosotros necesitamos ver qué modelo económico nos sirve como trabajadores, necesitamos rediscutir eso, porque nosotros necesitamos dólares para poder hacer frente a nuestras obligaciones como país y para poner en marcha el aparato productivo. Pero también hay que ver cómo producimos esos dólares, porque si esos dólares son de materias primas, son de cuestiones esenciales que tienen que ver con la mesa de las argentinas y los argentinos, y eso determina que se aumente estrepitosamente el costo de la carne, por ejemplo, ¿no? Que es un elemento tan preciado para nosotros. O, por ejemplo, si a nivel internacional aumenta mucho el maíz. El maíz se utiliza sobre todo como insumo de gran cantidad de alimentos, sobre todo, por ejemplo, del pollo. También va a aumentar el precio del pollo porque aumenta uno de los insumos que se utiliza para darle de comer. Y así un montón de cuestiones que van concatenando la economía y que nosotros tenemos que tener en cuenta. Una de las principales composiciones monopólicas de la Argentina pasa por la industria de los alimentos. Entonces anoten bien estos nombres: Molinos Río de la Plata, Goyo Pérez Compán. ¿Y qué hacen estas grandes corporaciones de alimentos? Bueno, aparece un vendedor de fideos de una industria primitiva. ¿Qué hacen? La compran, la cierran, echan a sus trabajadores y ellos lo que logran hacer es imponer el precio y todas las condiciones de mercado. Son los que regulan el mercado. Por eso necesitamos un Estado más fuerte que regule a esas corporaciones para que no imponga sus reglas, ¿sí? Que disminuya sus apetencias de rentabilidad si esa rentabilidad termina afectando el bolsillo de nosotros, los consumidores, que estamos en ese escalafón inferior de la pirámide. ¿Me logro explicar o no? Sí, sí. Voy a cambiar de oreja porque me estoy quedando solo. Ahora sí. Seguimos. ¿Se entendió la diferencia entre competencia perfecta por un lado y competencia imperfecta por otro, donde están los monopolios, que son una de las realidades más notables que tenemos en la Argentina? Sí, se entendió. Bueno, vamos a ver
Voy a ir lo más rápido posible. Hay filminas que las voy salteando que después ustedes las van a ver en sus casas. Pero fíjense que vamos a hablar de la demanda. Siempre que se habla de economía, se habla de la demanda, se habla de la oferta. Yo no sé, Valentina, cuál será la formación, después nos daremos cuenta, que tendrá como estudiante de economía, que seguramente es mucho más rigurosa con los conceptos. Aquí estamos dando economía, introducción a la economía para estudiantes de turismo. Por eso tratamos de vincular mucho la realidad. Pero siempre la oferta y la demanda son el núcleo central del análisis de cualquier economista, ¿no? Y la demanda tiene que ver con nuestra capacidad de compra, tiene que ver con los consumidores, ¿sí? Que nosotros vamos al mercado a querer comprar algo. La demanda se denomina las cantidades de un bien que los consumidores desean y pueden comprar. Los denominamos demanda de dicho bien. Acá vamos a ver, esto lo pasamos acá, si quieren véanlo, lo que tiene que ver con los efectos, ingresos, sustitución, curva de demanda. Vamos directamente a los componentes, que esto suele ser pregunta de examen de quiénes componen la demanda y cómo terminan influyendo en esa función de demanda. ¿Me siguen hasta ahí o no? ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Me gustaría que alguien, así me tome un descanso de 2 minutos, haga alguna consideración de algo. ¿Entendieron lo de los alimentos? ¿Qué les parece al respecto de eso? ...29 tenemos conectado. Muy buena participación. ¿Nadie se va a animar a arriesgar nada? ¿A decir algo? Recuerden que es importante que podamos participar. Bueno, seguimos entonces. Componentes de la demanda. Fíjense la fórmula, ¿no? En función de la demanda, P sub A, P sub B, G y N. Vamos a ver qué significa cada uno de esos elementos y cómo son las vinculaciones que tienen con la realidad. A ver si lo tenemos acá. Lo tenemos acá, un segundito. Fíjense, los ingresos y los precios, bueno, acá está, la I son los ingresos, el P sub A, estas son siempre preguntas de examen, Gurises. Es fundamental siempre saber cómo es la demanda, cómo es la oferta, el precio de los bienes en cuestión, el precio de los otros bienes, los gustos de los consumidores y el tamaño del mercado, ¿sí? Son esos los 5 componentes centrales de la función de demanda. Pregunta de examen, qué es la demanda y cómo se compone la función de demanda, y mencione cómo alteran esa función algunos de esos elementos. Y ahí podemos mencionar algunos de esos, ¿no? Por ejemplo, hablamos de los gustos. De acuerdo a los gustos, yo voy a elegir cierta demanda, ¿no? Que siempre va a estar alterada o no por los recursos disponibles. Pero si yo tengo gustos sobre determinada cuestión, siempre voy a demandar en función de esos gustos. Es decir, que es una función directamente proporcional, ¿sí? ¿Se entiende lo que es ser directamente proporcional o no? No me termina de cerrar del todo. Gusto de los consumidores. A mí yo voy a la heladería y me gusta siempre el helado de dulce de leche. Pongo así un ejemplo muy sencillo. Entonces voy a tener una tendencia a tener una demanda
creciente en función del helado de dulce de leche por encima de los otros gustos, ¿no? Por eso tiene que ver con un gusto en particular, pero no estamos hablando de gusto de helado, puede ser de gusto de miles de cosas y que sean siempre manejables de acuerdo a nuestras posibilidades de recursos. Pero lo que voy que es un gusto directamente, es una variable directamente proporcional, que influye de manera directa. Aumenta el gusto, aumenta la demanda, ¿sí? Por ejemplo, el precio del bien en cuestión, ¿sí? Yo tengo, a ver, un paquete turístico supongamos que lo tenemos más que un bien, puede ser un servicio, ¿sí? Cuando hablamos de bien puede ser un servicio también. El paquete turístico a Río de Janeiro. Si el paquete turístico, que sería el precio del bien en cuestión, en este caso el precio del servicio en cuestión, aumenta, ¿a ustedes qué les parece? ¿Que la demanda va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir. Va a disminuir. O sea que si el precio del bien en cuestión aumenta, la demanda disminuye. En ese caso, voy a tener una relación inversamente proporcional, ¿sí? Cuando uno aumenta, el otro disminuye. Si el precio del bien en cuestión, el paquete turístico a Río de Janeiro, disminuye, la demanda va a aumentar. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Sí, profe. Perfecto. Eso sería de lo más importante. Después tenemos el precio de los otros bienes, que eso puede llegar a tener comportamientos diferentes, ¿sí? Depende qué tipo de bienes sean los que se comparan. Porque, por ejemplo, si estamos en el mercado del azúcar, yo habitualmente estoy comprando el azúcar dominó y no la otra, que puede ser el azúcar chango porque es más cara. Si el azúcar chango, que es otro bien, disminuye de precio, y yo considero que puede llegar a ser tentadora porque es mejor calidad y demás, voy a ir a comprar ese azúcar, ¿sí? Entonces, depende del producto, en el caso del precio de los otros bienes, si el precio del otro bien disminuye, seguramente me va a mover esa demanda hacia el otro bien, ¿sí? Voy a sustituir el bien que estoy habitualmente consumiendo por otro bien que va a disminuir de precio, ¿sí? También ahí hay una demanda inversamente proporcional. ¿Se entiende más o menos el efecto? Sí. Bueno, y el tamaño del mercado tiene que ver con las posibilidades que tiene ese mercado de abastecer toda la demanda. A veces ha ocurrido en algunos momentos que la producción es insuficiente, es decir, la producción es la oferta para abastecer la demanda de algún bien o de algún servicio determinado, ¿no? Entonces, es ahí donde hay que regular lo que se denomina el tamaño del mercado. Siempre y cuando el tamaño de ese mercado sea suficiente para abastecer la demanda, no habría inconvenientes, pero si ese tamaño se achica y la demanda es superior a la oferta, eso genera distorsiones en el precio y tenemos problemas para satisfacer justamente esa demanda. ¿Se entendió un poco ahí la cuestión? Y en el ingreso también tenemos varios efectos, pero el fundamental y el más sencillo a entender es que si yo aumento mis ingresos, mi poder adquisitivo, mi salario, tengo posibilidad de adquirir mayor cantidad de bienes y servicios. Entonces, a mayor ingreso, mayor demanda. Así que es lo que se plantea en este momento desde la heterodoxia económica para solucionar los problemas de crisis. Y no es algo que sea actual, sino que tiene que ver justamente con la teoría keynesiana. Pongámosle recursos a los sectores populares. Yo les puse esa pirámide porque todo el tiempo se les voy a hacer mención. Ustedes recuerden siempre esa pirámide para tener una foto de cómo se compone socialmente la Argentina. Para trabajar sobre ese 50% inferior, estamos hablando de 23, 24 millones de argentinos que son los que la pasan peor. Bueno, entonces aboquemos un poco a esas cuestiones. Si nosotros le ponemos recursos
en los bolsillos a ese sector que hoy la está pasando muy mal, ¿qué va a hacer ese sector en el mercado? ¿Qué es lo que va a ir a hacer? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Generan demanda, puede ser? Generan demanda. Y si genero demanda, reactivo la economía. Eso es keynesianismo puro. Y los grandes países en el mundo que han salido de las crisis han salido de esa forma. Y es lo que está planteando Joe Biden en Estados Unidos ahora, inyectar muchos recursos en los sectores populares, que no son los que especulan, no son los que compran dólares para llevárselos afuera, son los que tienen un pesito en el bolsillo y van a consumir al kiosco a comprar la birrita para el fin de semana, a comprar el asadito para comer con la familia, Pasa a que comprar la... más dinero quiere gastar. ¿Eh? Mientras más plata tengan, más quiere gastar. Sí, pero los sectores populares siempre consumen y eso es lo que dinamiza la economía. La economía se reactiva cuando los sectores populares no sienten perimidos sus bolsillos. Las economías funcionan cuando las clases populares, trabajadoras, tienen en sus bolsillos un poder adquisitivo que les permite consumir y que no sea solamente alimentos, sino que le permite, depende de la ubicación en la pirámide, le permite cambiar el auto, irse de vacaciones alguna vez, modificar algo en la casa, comprar ropa. El tema textil, la industria textil, cuando vienen crisis económicas como la que vivimos, habitualmente queda afectado, digamos, porque la gente reduce su consumo en vestimenta, porque el objetivo central siempre termina siendo el alimento y hay algo central también que es una cuestión a rediscutir de nuestra composición en cuanto a la distribución de la riqueza y del poder en la Argentina, que es el tema de los alquileres, ¿sí? Me parece que hay que seguir construyendo, hay una demanda habitacional gigantesca en la Argentina, los alquileres son muy caros, eso también tiene que ver con un desfasaje provocado por la dictadura desde la década del 70 que aún en estos tiempos no se ha podido solucionar. Fíjense, acá en Paraná nomás hay contribuyentes que no pagan nunca los impuestos y que tienen más de 100 viviendas que las alquilan. Para darles un ejemplo, ¿no? Y hay montones de paranaenses para ir al circuito más cercano que pagan alquiler que muchas veces insumen un porcentaje elevadísimo de sus ingresos, ¿no? Y uno, al pagar esos porcentajes elevadísimos, pierde calidad de vida, pierde de consumir una mejor calidad alimenticia, o ir al cine, al teatro, o darse algún pequeño gusto en su vida. Entonces, la solución, cuando hablábamos del ingreso, y no solamente con las economías individuales, sino también con los comportamientos colectivos de las grandes economías periféricas como la nuestra, y como todas, es ponerle recursos en los bolsillos a los sectores populares, porque el trabajador consume, ¿sí? Y eso dinamiza la economía. Si ustedes tienen recursos, van a ir a comprar a los negocios del barrio, y los negocios del barrio van a aumentar sus ventas, y van a contratar más empleados. Es todo un circuito virtuoso de la economía. ¿Sí? Cuando ustedes le pregunten cuál es el circuito virtuoso de la economía, es ese. Díganme algunas consideraciones al respecto. Yo quería nombrar algo que Sí. cuando dijiste de tipo la definición y eso, me hizo acordar mucho a, ponele, viste acá en Paraná, como que empezaron algunos emprendedores a hacer así hamburguesas, y ahora como que buscas alguno y hay una banda, y todo el tiempo le vas cambiando, probas así distintas cosas, y eso, o sea, es como definías recién, digamos, que empieza uno y nosotros empezamos a consumir esos mismos y activamos algo interno, porque es algo de acá, digamos, de la ciudad, y esos mismos chicos a la vez suelen ser pibes, estudiantes, que crean un emprendimiento y después terminan contratando un cadete y así, digamos. Creo que es como un ejemplo más cercano de lo que estaba definiendo hace un rato. No sé, creo. Fíjense, yo tengo una visión bastante crítica del emprendedurismo, pero no por esa valentía de llevar adelante proyectos de inversión, digamos, que cambian la vida, sino porque, y hay crítica, me sustento en filósofos, en teólogos latinoamericanos,
Me estoy tratando de acordar de uno que estuve leyendo el otro día, no me acuerdo el nombre, que no es Leonardo Boff, es otro. Habla de que el emprendedurismo muchas veces tiene que ver con la precarización laboral, ¿no? Y que está muy atado a las circunstancias del contexto. No es lo mismo tener un trabajo formalizado. No utilicemos el término blanco y negro, no me gusta a mí, utilicemos formal e informal. Es porque como que el blanco y negro siempre es, todo lo despectivo siempre es para lo negro y lo bueno siempre es para lo malo, ¿no? Hablemos de formal e informal. Es muy racista, digamos, decir trabajo en negro. Sí, por eso, pero fíjense que todo lo negro, desde la cuestión de raza, todo lo negro siempre es despectivo y lo blanco siempre termina siendo lo mejor. No es casualidad eso, hay una construcción de un pensamiento, de un sentido común que se quiere imponer, que a lo negro lo asociamos. Bastante viejo sería. ¿Eh? Un pensamiento europeo bastante viejo sería. No, pero europeo que se utiliza mucho. Por ejemplo, ustedes deben escuchar muchas veces los negros de mierda, ¿no? Mucha gente en nuestras familias, en la universidad, en todos lados, que se manejan con esos términos, pero nunca uno escucha los blancos de mierda. Fíjense, bueno, en términos de economía, por lo menos en esta cátedra, vamos a hablar de formal y de informal. Porque cuando hablan de negros de mierda, despectivamente, que es lo que yo les decía al principio, hablan de ese 50% de la pirámide para abajo, generalmente, pero nunca se cuestiona a los blancos de mierda que están allá arriba de la pirámide. Hay una construcción de sentido común, que la culpa de todo la tienen los oprimidos y no los opresores. Estoy tirando un poco de Paulo Freire, que es el principal pedagogo de la historia de la humanidad, digamos. El educador más importante que ha tenido el mundo, un brasileño revolucionario. Pero cuando hablaba de la precarización, que me fui un poco de la rama y tenía que ver con lo que vos decías, dos cuestiones centrales. Una es esa, de poner un poco en discusión el incentivo al emprendedurismo, porque para que haya un buen emprendedurismo tiene que haber un contexto facilitador, ¿sí? O sea, ustedes vayan a emprender, pero ese contexto tiene que generar mucha demanda, porque si no, lo que pasaba en la década del 90, que pasó que gran cantidad de trabajadores, sobre todo el Estado, se quedaron sin trabajo y todos ponían un kiosco, ¿no? Y después vos ibas a los barrios y en una manzana había 17 kioscos, no tenían a quién venderle. Entonces no es un problema de oferta, es un problema de cómo trabajamos la demanda, digamos, y de la heterodoxia siempre se trata de trabajar y de incentivar a la demanda. Y ese emprendedurismo vos podés tener ideas revolucionarias, innovadoras, pero si no hay gente que tenga platita en el bolsillo, no te va a comprar nadie. Y lo mismo tienen que saber, a eso es lo que hoy, cuando incentivamos al emprendedurismo, como para sacarnos de encima el problema, ¿no? Tenemos que organizar desde el Estado un contexto para que no solamente del Estado, sino desde la actividad privada, se genere trabajo genuino, trabajo digno, que siempre se plantea como el mejor trabajo el que viene de la industria, ¿no? Ese trabajo registrado, donde vos tenés un salario mensual, que está sujeto a paritarias, que esas paritarias pelean para ganarle a la inflación, donde tenés vacaciones pagas, donde cumplís 8 horas de trabajo. Bueno, ese es el salario que pretendemos todos, pero pretendemos que ese salario no sea minúsculo, que sea un salario robusto que nos permita crecer. Lo cual no implica hablar peyorativamente del emprendedurismo, sino todo lo contrario. Pero el emprendedurismo entendido en un contexto donde funcione. Obviamente tenemos que incentivar a que haya pequeños y nuevos empresarios a que se arriesguen a generar inversiones, a generar créditos. Ustedes, la mayoría, seguramente no son dueños de capital. Y si el día de mañana quieren llevar adelante un emprendimiento turístico, por ejemplo, van a tener que sacar un crédito. Muchas veces van a tener que sacar, bueno, para sacar el crédito van a necesitar un contexto, no un contexto adverso, sino un contexto facilitador, ¿sí? Que ese crédito tenga determinadas condiciones, que a ustedes les permita pagar y que les permita crecer. Ojalá el día de mañana ustedes, a través de esta materia y de la otra macro que van a tener, cuenten con los elementos necesarios para, primero, analizar el contexto, ¿sí? Ver si la oferta que ustedes quieren hacer del servicio que ustedes quieren prestar está en condiciones
de abastecer una cierta cantidad de demanda que a ustedes les permita hacer rentable el negocio, que puedan vivir de eso, ¿no? Porque no es que yo solamente voy a poner un negocio en función de lo que a mí me gustaría hacer, sin contar con el conocimiento necesario de cómo funciona nuestra sociedad. Como yo les decía, no voy a poner un kiosco, se llama Manzana, y 20 kioscos. A los 2 meses me comí todos los paquetes de azúcar yo porque no me compró nadie. Bueno, acá lo mismo. Si van a poner alguna empresa ligada al turismo, fíjense hoy ustedes, si son emprendedores y van a poner una empresa de turismo, está todo prácticamente cerrado, es como que no estaría funcionando. Entonces siempre los contextos son facilitadores o te ponen muchísimas trabas. A eso es lo que voy. Necesitamos del Estado generar emprendedores, pero no para precarizar el trabajo, ¿sí? Sino para generar un circuito virtuoso de la economía. Y cuando hablamos de emprendedores, el Estado tiene que ayudar con créditos, con tasas blandas. Cuando hablo de tasas blandas, digo con tasas que sean subsidiadas por el Estado para que el emprendedor pueda pagar y pueda empezar a ver rentabilidad en su negocio, ¿no? Y ese emprendedor después pueda tomar empleados y así sucesivamente. Pero eso habitualmente no se ve, pero tiene que ver, nosotros tenemos que darles desde esta cátedra y desde otra los elementos necesarios para que ustedes aprendan a estudiar esa realidad, a interpretarla y a saber mínimamente cómo manejarse en diferentes contextos, porque los contextos no son todos iguales, varían con el tiempo. ¿Me expliqué o me fui al carajo? Valentina, ¿algún aporte para hacer, estimada casi licenciada? Profe, no es licenciada, es profesora. Ah, profesora, bueno, profe. Así descanso y me tomo un mate, no sé si querés hacer alguna... Yo sé que era de observación esta clase, pero te estoy tirando la presión, te pasé la pelota. A ver cómo la resolvés, ¿a lo Messi o a lo Mascherano? No, respecto a lo que estaba explicando de la oferta y la demanda. La demanda siempre vamos a sentirnos vamos a sentir el concepto parte de nosotros porque somos los que demandamos, porque ya como dijo anteriormente, somos esa parte de la sociedad que para activar la economía tenemos que poner nuestros pesitos en los negocios locales. Yo les cuento, yo soy de Aldea Brasilera, esto es una aldea, es un municipio ahora, pero seguimos siendo aldea. Y acá los comercios son tan cerrados, que las personas, aunque vos le abras un kiosco a 10 pesos las cosas, van a seguir comprándole al mismo almacenero que le arranca la cabeza todo el tiempo. Ahí te das cuenta, mínimamente, obviamente, los monopolios, cómo se manejan. La gente se acostumbra a comprar al conocido, a la marca conocida, y deja de darle la mano a ese emprendedor, a ese nuevo comerciante que quiere surgir, y quizás más adelante darle trabajo a otras personas. Es muy difícil arrancar un negocio hoy en día con la economía tan inestable en la que se está, y es importante que tengamos en cuenta la situación en la que estamos, cada uno, que observemos, que pensemos, que saquemos nuestras propias conclusiones sobre en qué clase de sociedad estamos participando. Porque ahora con el tema de las conectividades, acá estamos todos conectados, quizás faltan muchos porque no pueden conectarse. Uno cree que está todo englobado en una misma tecnología, por decirlo así. Y se cree parte de un lugar que no es. Por eso es muy importante bajar, estar en el piso, verse, conectarse con la sociedad y no estar tanto tiempo conectado viendo o tratar de ser parte de algo de la que no somos. Por eso es importante apoyar a los negocios locales, desde la demanda de que formamos parte nosotros para
para sostener el mercado y tratar de estar lo más inestable, porque tampoco es parte solamente del Estado. También hay parte de nosotros, porque también están las personas que le dan el mango para que puedan activar la economía y se creen mil y la mandan para otro lado, queriendo hacer algo que después el negocio ni le sale. Por eso es importante que el Estado apoye a los sectores más bajos y que los sectores más bajos también estemos conscientes de en qué lo vamos a gastar, en qué lo vamos a invertir. Buenísimo, Valen. Gracias por tus consideraciones. Espero que te sientas cómoda, después me vas a decir seguramente. No, explicarles también, no sé si está saliendo, medio que vamos a dejar acá, ¿sí? Porque ahora vamos a empezar con oferta, lo vamos a dejar para la clase que viene. Pero solamente decirle que vean estas filminas, acá están viendo la 9, donde habla de la... Después tiene el detalle, ¿no? De cómo afectan los ingresos de los consumidores, los precios de los bienes relacionados, con diferentes mecánicas, los gustos y el tamaño del mercado, ¿sí? Eso es todo lo que estuvimos hablando. Después hay una curva, fíjense, esta curva siempre tiene una relación inversa entre el precio y la cantidad, digamos, la curva de demanda, como para que ustedes siempre tengan siempre tiene pendiente negativa, y ahí van a poder abordar lo que... Digo porque hay muchos profes que hacen de los gráficos una cuestión central y mínimamente ustedes cuando estudien tienen que ver los comportamientos vía gráficos, ¿no? De estas cosas. A mí lo que me interesa más allá de un gráfico que ustedes entiendan qué es la demanda, quiénes somos los demandantes, cuáles son las repercusiones que eso tiene en la economía y en nuestros bolsillos. Después también en la filmina 12 van a encontrar otros comportamientos de la curva de la demanda en función de una de las variables, el movimiento a largo plazo. Cuando aumenta se maneja hacia la derecha, cuando disminuye va hacia la izquierda. Y después también, que están explicados en las filminas anteriores, el aumento de la renta hace que aumente la demanda, fíjense, la disminución de la renta es el ingreso, por las dudas, hace que disminuya. Acá habla de los gustos, aumentan los gustos, va hacia la derecha la demanda, y así sucesivamente. Tiene para entretenerse, ¿sí? Y ya en la filmina 17 vamos a empezar a hablar de la oferta, lo vamos a dejar para la clase que viene. Vamos a cerrar un poquito antes hoy, pero espero que se hayan sentido cómodas y cómodos. Nos volveremos a encontrar la semana que viene en el mismo canal a la misma hora, y esta noche subo el material para que ya se vayan entreteniendo, tanto el PowerPoint como la bibliografía al campus, al Drive, que no he subido prácticamente nada, y obviamente el videito este de YouTube. ¿Alguna consideración? Al grupo de WhatsApp ya llegó el Power, por las dudas. Está ahí. Sí, pero también está bueno que lo dispongan en varios lugares como para que no tengan excusas de que no lo recibieron. Dale. Bueno, les mando un abrazo grande, que tengan un buen cierre de semana, y a aquellos que trabajan, les mando un gran abrazo especial para mañana, sobre todo porque trabajar es una de las cuestiones más hermosas que hay en la vida. Ojalá los trabajos sean bien remunerados. Y estudiar también es un trabajo. Y aquellos que trabajan y estudian, doble saludo para mañana. Adiós. Gracias, profe. Igualmente para vos. Gracias, profe. Igualmente, nos Muchas vemos. gracias, profe. Nos vemos. Hola, ¿alguien me preguntó algo? Hola. Hola. Sí.